¿Listo? Ya, ahora sí. Les mencionaba enfoques y paradigmas de la investigación. Les mencionaba que un paradigma es una idea preconcebida que tomamos como cierta. Sin embargo, no necesariamente un paradigma es verdadero, ¿sí? Y les hacía el símil, les hacía el ejemplo con algunas supersticiones, ¿sí? ¿Cómo nace un paradigma? Vamos a verlo en estos momentos, ¿no? Un ejemplo clásico. Un grupo de científicos pusieron Perdón, ¿qué pasó? A ver, otra vez. un grupo de científicos pusieron a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para tomar los plátanos, los científicos le tiraban agua fría a los que estaban en el suelo. Y cuando otro subía, volvían a tirarle agua a los que estaban en el suelo. Y así una y otra vez, cada vez que un mono intentaba tomar un plátano. Hasta que muy molestos, cuando un mono subía la escalera, los otros lo agarraban a golpes. Después de un rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Bien, ¿vieron? No es un comportamiento que se ha normalizado, ¿no? Y el experimento continuó, ¿no? Después fueron reemplazando uno a uno los monos que no habían visto, pues, que se había caído el agua, lo echaban en el agua, ¿no? Y los reemplazaron. Un monito fue reemplazado y los otros monos, cuando ese monito subía a sacar el plátano, lo volvían a golpear. Y reemplazaron al segundo mono, al tercero, al cuarto y al quinto. Y todos habían aprendido ese comportamiento. Cada vez que un monito subía, lo golpeaba. A pesar que ninguno de los monos cambiados había experimentado la caída de agua y solo habían aprendido, ¿sí?, los golpes por subir la escalera. Bien, es así como se crea un paradigma, ¿sí? Un paradigma es básicamente un marco de referencia, ¿no? Y esto se evidencia también en el extranjero. En el extranjero, cuando los peruanos salen a España, a Chile, salen un montón de connacionales, ¿sí? Pero lamentablemente, entre los connacionales que salen, hay algunos que no tienen buen comportamiento. Y entonces, los que tienen buen comportamiento pasan como que desapercibidos, pero los malos, entre comillas, los que han aprendido malas mañas, pues empiezan a robar, empiezan a mentir, empiezan a estafar, y entonces se crea un paradigma sobre el peruano en el extranjero. Ah, el peruano es flojo, el peruano es vivo, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede con otras nacionalidades, en mayor o menor medida. Esos son paradigmas. Bien. En investigación, en lo que es industria, también se crean paradigmas. Bien. Por ejemplo, había un paradigma en la fábrica, ¿no? La máquina ha sido tratada mal. Si tú tratas bonito a la máquina va a hacer siempre lo que quieras, ¿no? Hay que tratar bonito a la máquina, ¿no? Ese es un paradigma, ¿sí? Como les digo, un paradigma es un marco de referencia o conjunto de supuestos compartidos, perdón, que guía la forma en que los investigadores conciben, formulan y abordan un problema de investigación. Entonces, son ideas compartidas, no necesariamente ciertas. Pero ¿qué nos dice un científico, en este caso, Thomas Kuhn?
en 1971. Thomas Kuhn lo define como un conjunto de creencias, valores y técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica. Hace muchos años se creía que la Tierra era el centro del universo. Y a partir de ahí se hacían todas las teorías, se hacían todos los postulados. Era un paradigma que se creía cierto, hasta que, después de mucho tiempo, hubo personas, científicos que evidenciaron que que eso no era cierto, que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Y se creó entonces un nuevo estándar, ¿sí? Thomas Kuhn lo menciona, ¿no? Que los valores técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica y que determina qué se investiga y cómo se interpreta la realidad. Vamos a ver un video que nos habla un poquito de Thomas Kuhn y su aporte. ¿Sabías que la ciencia no siempre avanza de forma lineal? Thomas Kuhn, con su teoría de los paradigmas científicos, revolucionó nuestra comprensión de cómo evoluciona la ciencia. Según Kuhn, la ciencia avanza a través de revoluciones, no de manera gradual. Un paradigma, o un conjunto de creencias y técnicas compartidas, domina en un periodo hasta que las anomalías acumuladas provocan una crisis. Entonces, surge un nuevo paradigma que ofrece mejor explicación a los fenómenos, reemplazando al anterior. Este ciclo de revolución científica nos muestra que lo que aceptamos como verdad científica está siempre en flujo, sujeto a ser desafiado y cambiado. Recuerda, el conocimiento científico está en constante evolución. La próxima vez que escuches una teoría científica, piensa en qué paradigma se basa. Bien, efectivamente, ¿no? La evolución de la ciencia se basa en roturas, en quiebres de paradigmas, ¿no? No es necesariamente lineal. Bien, lo mismo sucede en la industria. Bien, acá vemos ya los enfoques y paradigmas de la investigación. Efectivamente vemos los enfoques investigativos. Sí, y acá presten atención, por favor, que esa parte es un poco densa. ¿Sí? Presten atención porque esta parte la van a ver nuevamente en tesis. ¿Sí? Ya de manera más completa, por cierto. ¿Sí? Bien, dentro de los enfoques de investigación tenemos varios autores y varios postulados. ¿Sí? No solamente un autor, no solamente un postulado. La mayoría coincide en estos tres enfoques que les voy a explicar. Nosotros vamos a utilizar un autor muy reconocido o unos autores muy reconocidos para explicar los enfoques, pero no son los únicos que explican. Hay otros. Tenemos entonces los enfoques explicados por Hernández Sampieri, Fernández y Batista en su libro Metodología de Investigación Científica, la última edición del 2014. Fíjense ustedes que siempre yo menciono referencias, siempre hay un respaldo a lo que yo estoy mencionando. Este libro ha sido un bestseller, ¿no? Es de origen mexicano, ¿no? La editorial McGraham, eh, y lo tomamos como referencia la mayoría de investigadores latinoamericanos, ni siquiera samarquinos, ni siquiera limeños, ni siquiera peruanos, no, latinoamericanos, lo tomamos como una referencia. ¿Sí? Entonces, si ustedes alguna vez quieren citar en libros de investigación científica, algún libro de investigación científica para su tesis, yo les recomiendo que utilicen solamente uno o máximo dos autores. Sí, en este caso, Hernández Sampieri, ¿no? Hernández, Fernández y Batista. Bien, según estos autores, existen dos vertientes polarizadas a lo largo del siglo XX y principio del siglo XXI. Y luego se aperturó otro enfoque. El primer enfoque es el cualitativo. El enfoque cualitativo menciona que es inductivo, inmersión inicial en el campo e implica interpretación contextual. Además, es flexible
Se basa en preguntas y, por supuesto, recolecta datos como toda investigación científica. Pero el enfoque cualitativo, como su nombre lo dice, de cualidad, es muy subjetivo, es muy contextual y generalmente lo utilizan los profesionales de ciencias sociales, ¿sí? Para explicar comportamientos, para predecir comportamientos, para describir comportamientos, entre otras cosas. Enfoques cualitativos. Por otro lado, las ciencias, como la ingeniería, utilizamos enfoques cuantitativos, que utiliza el método deductivo de lo general a lo particular, al contrario del cualitativo, que es de lo particular a lo general, ¿no? En el cualitativo, tú estudias un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, un aula de clase con un hecho, un problema particular y lo extrapolas hacia lo general, ¿no? Con la estructura de tu investigación. En cambio, en el cuantitativo de cantidad, nosotros lo utilizamos de lo general a lo particular, ¿no? Vamos a estudiar las tendencias, el comportamiento macro y lo particularizamos para explicar un fenómeno particular. Esta metodología implica experimentación. Puede utilizar encuestas, busca patrones, relación entre variables, ¿no? Explicación entre variables, cómo una variable influye en otra. Implica preguntas de problemas e hipótesis. Y por supuesto hay recolección de datos. Lo cuantitativo, como su nombre lo dice, se basa en cantidad. Por lo tanto, acá nosotros en ingeniería medimos números a través de indicadores. Comprobamos la evolución de esos indicadores, si favorece o no favorece, si hay relación o no hay relación, o los escribimos para explicar un fenómeno. Y también existe el enfoque mixto, ¿no? Que toma una parte de cualitativo y otra parte de cuantitativo. ¿Sí? Sin embargo, dentro de mi experiencia, yo recomiendo para los de ingeniería el enfoque cuantitativo, más no el mixto, más no el cualitativo, ¿sí? Ya las razones los explico pues en tesis, ¿no? Ahorita, por el momento, ustedes lo que tienen que saber es que nosotros en los enfoques nos vamos más al cuantitativo. Dentro del enfoque cuantitativo, de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista, tenemos clasificación. En este caso, el diseño de investigación. En el diseño de investigación, nosotros vemos que el enfoque cuantitativo se divide en tipos. Está el no experimental y el experimental. No experimental y experimental. Fíjense, enfoque cualitativo, cuantitativo mixto. Nosotros queremos el cuantitativo. Dentro del cuantitativo tenemos diseños. Diseño se divide en no experimental y experimental. Dentro del no experimental tenemos otra división. Dentro del no experimental tenemos las longitudinales o evolutivas, que a su vez tienen subtipos. Miren el grado de complejidad. Diseño de tendencia, diseño de análisis evolutivo de grupos y diseño de panel. ¿Quiénes son los que hacen esto en su mayoría? ¿Nosotros podemos hacerlo? Sí, pero en su mayoría lo hacen, por ejemplo, los ingenieros económicos, los economistas, porque empiezan a analizar gran cantidad de datos en periodos de tiempo. Por ejemplo, en una ocasión estuve con unos estudiantes de posgrado de la UPC que estaban estudiando el tema de empresas mineras, cómo era su
sus costos en empresas mineras, ¿ya? Y cómo influían en la deuda, ¿ya? Y sacaron un montón de información de varios años, ¿no? Hicieron un diseño tipo panel. Otra investigadora sanmarquina, también estuve apoyándole, ¿sí? Usó un diseño evolutivo de grupo, ¿no? También ingeniería económica. Ustedes no van a ver esto, o por lo menos no se recomienda. Entonces, no van a ver no experimental longitudinal evolutivo. Lo que sí podrían ver, y es un podría, un no experimental, transaccional o transversal. Y acá tiene sus tipos: exploratorio, descriptivo o correlacionales causales. Bien, exploratorio, como su nombre lo dice, exploramos, pero exploramos algo completamente nuevo. Por ejemplo, ¿hay agua en Marte? ¿Hay vida en otros planetas? Es exploratorio, no se sabe mucho, entonces se explora. A su nivel esto no va, no va, ¿sí? Porque necesitamos otro tipo de recursos. También tenemos enfoque cuantitativo, diseño no experimental de tipo transversal, de subtipo descriptivo. El descriptivo sí lo podemos hacer, sí lo hacen ustedes, ¿sí? El descriptivo describe sucesos de manera metódica, rigurosa, en base a observación científica, explicando cómo ha sucedido un fenómeno. Por ejemplo, nosotros podemos describir la implementación, cómo se ha implementado, perdón, el Six Sigma en una empresa textil. Sí, describimos. Pero la descripción no modifica nada. Es como tomar la foto, nada más. Por eso, cuando los estudiantes plantean una tesis de tipo descriptiva, también se les solicita una propuesta de solución y una proyección de la solución. Eso implicaría ya una propuesta que no ha sido comprobada. Tú describes el problema y propones algo, ¿sí? En ese caso, cuando no implementas la solución, tu diseño es enfoque cuantitativo, no experimental transversal de tipo descriptivo. Otra alternativa es que ustedes elijan un diseño de tipo correlacional causal. La correlacional es la comprobación de correlación entre variable X y variable Y. Es muy estadístico, ¿sí? Comprobamos que X es correlacional con Y. Por ejemplo, quiero comprobar que una capacitación en ventas, específicamente, no sé, en neuroventas, neuromarketing, ya, por decir una teoría, o, las capacitaciones en neuromarketing han influido o tienen correlación directa con el aumento de ventas, ¿ya? Nosotros aplicamos encuestas dentro de no, dentro de, no es el experimento, dentro de la investigación, ¿sí? Y estadísticamente vemos si existe relación. Porque puede ser que el aumento de ventas no se deba a la capacitación, puede ser que se deba a que es Navidad y hay un pico en el incremento de ventas. Entonces tenemos que descartar, ¿ya? Pero como les digo acá, es bastante estadística. También es un diseño que ustedes pueden hacer en ingeniería. Bien, luego tenemos, recapitulando, enfoque cuantitativo, diseño de tipo experimental, ojo, experimental, y dentro del experimental nosotros tenemos preexperimento, cuasi experimento y experimento puro. Preexperimento, cuasi experimento y experimento puro. El preexperimento tiene un grado de control mínimo. Por ejemplo, Rodrigo entra a trabajar, ¿no? De acá a 2 años ingresa a trabajar
y le asignan la jefatura de un almacén, ¿ya? Al entrar, Rodrigo mide indicadores. Termina su gestión de Rodrigo de acá a un año y compara los indicadores con su gestión. Indicadores antes versus indicadores después. ¿Mejoró? Sí, antes la productividad era de 10, ahora la productividad es de 20. Pero ¿cómo sabemos que esa mejora se dio por la gestión o por las herramientas que implementó Rodrigo? Lo comprobamos con estadística, ¿sí? Eso es un preexperimento, no necesariamente algo en laboratorio con bata, ¿no? Con elemento químico, no, es un experimento de tipo empresarial, ¿sí? Bien, pero no hay grupos de control, no hay un control rigurosamente establecido, protocolar, como existe en medicina. Este de acá, el que le estoy poniendo con doble check, es el que yo recomiendo para todos los estudiantes de ingeniería. ¿Por qué recomiendo este tipo de diseño? Porque precisamente el control es mínimo y ustedes pueden obtener los datos de la empresa. Además, lo que hicieron en la empresa se ajusta muchas veces a este tipo de diseño. Bien, al jurado le gusta mucho, muchísimo, y me incluyo porque yo también soy jurado, le gusta muchísimo eh, que ustedes hayan logrado una mejora. Entonces, yo siempre recomiendo el enfoque cuantitativo, tipo experimental, del nivel o del grado preexperimento para pregrado regular. Sí, ustedes son pregrado. ¿Pueden hacer descriptivo correlacional? Sí, sí pueden. En ciertos casos, de repente no lograste estar dentro de un equipo que mejoró, tienes una propuesta, estás en el estado, no puedes mejorar así nomás porque el estado tiene sus normativas, puedes aplicar un descriptivo con propuesta de mejora. ¿Ya? Eh, no puedes mejorar, sabes un poco de estadística, ¿no? Correlacional causal. ¿Sí? Pero en la gran mayoría yo recomiendo preexperimental, ¿sí? Luego tenemos el cuasi experimento, ¿ya? En el cuasi experimento es un grado mayor, hay un poco de más control dentro de el trabajo de investigación. Implica también grupos que no se han tocado, grupos intactos. A ver, ¿qué es un grupo intacto? Para ponerlo como un ejemplo, ¿ya? Cuando se hizo la vacuna contra el COVID, se vacunaron 100 personas, ¿no? Que tenían la inoculación de la vacuna experimental. Pero también se vacunaron a otras 100 personas que tenían placebo, grupo intacto, ¿sí? Y podemos comparar entre los dos, ¿ya? De repente el placebo por psicología hace que uno mejore, ¿no? Luego tenemos experimento puro, donde hay una manipulación intencional de variables independientes. Hay medición de variables dependientes, hay un control estricto y una validez. Hay dos o más grupos de comparación, o sea, es mucho más que el cuasi experimental. Hay más de dos grupos y participantes asignados al azar o emparejados, ¿no? Entonces, los participantes son al azar, no necesariamente nuestra empresa, justo el departamento que nosotros hemos estado estudiando o estamos trabajando, no. Yo recomiendo para maestría el cuasi experimental, ¿ya? Eso no significa que alguien de pregrado no haga cuasi experimental, sí puede. Y para doctorado, pues yo estaría recomendando el experimento puro, ¿no? Que también puede ser un cuasi experimental. Eso ya depende de cada uno. Bien. Pero, como les estoy mencionando antes, en el enfoque que nosotros vemos de ingeniería, enfoque cuantitativo, sí, enfoque cuantitativo, eh, diseño experimental en el grado de preexperimento
Es lo que recomiendo para ustedes, ya cuando estén en noveno décimo ciclo. ¿Ya? Y si no tienen la oportunidad de mejorar algo en la empresa, que sea enfoque cuantitativo de tipo no experimental, transaccional de tipo descriptivo o correlacional. Bien, aquí alguna pregunta, esto es bastante denso, ¿ah? Ya noveno es una teoría de noveno ciclo, prácticamente, noveno décimo ciclo, pero que se les muestra desde el inicio a ustedes. De acá queda claro, ¿no? Esto también viene en el examen, ¿ah? En el parcial de la siguiente semana, por si acaso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Yo sé que estos temas no es tanto de menester de los ingenieros, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no estudiamos tanto teorías, diseño, ¿no? En nivel de investigación. Estudiamos más a la aplicación, ¿ya? Quien les va a guiar en su diseño, dependiendo de la data que tiene, va a ser su asesor de tesis, ya en noveno ciclo. Ese asesor es el encargado de guiarlos. Ustedes no tienen que ser expertos en esto. No está llamada la carrera para que ustedes sean expertos en esto, ¿sí? El que sí debe ayudarlos es su asesor, ¿ya? Pero sí, al momento de sustentar, deben tener claro la ruta del por qué eligieron ese diseño. ¿Bien? Base de datos académico. Como lo veíamos al inicio, ¿no? Al inicio veíamos, y estas imágenes, estos logotipos, ¿no? ¿Qué les evocan? Les evocan documentos académicos, les evocan documentos de investigación, ¿no? Las bases de datos académicas son fuentes de información confiables. Fíjense la palabra confiable. Al inicio del curso vimos que había muchísimas fake news, ¿ya? Muchísimas fake news. Entonces, el problema no era conseguir información. El problema es qué información que tenemos es fidedigna. Ese es el problema hoy en día. Repito, el problema hoy en día no es conseguir o acceder a información. El problema es que tenemos tanta información que no sabemos cuál es cierta o cuál es verdadera. Por ello, las bases de datos científicas son una opción realmente relevante. Ni siquiera en tesis, ¿no? Nosotros pensábamos que las tesis eran fuentes fidedignas, hasta que aparecieron, lamentablemente, instituciones que promovían tesis o investigaciones de dudosa procedencia, ¿no? O con dudosa data. Es ahí donde nosotros pues ya no podemos confiar en 100% en todas las tesis. Por lo cual, lo que sí podemos hacer es confiar hasta cierto grado en revistas científicas, pero que estén indexadas en bases de datos de alto prestigio. Cielo, Scopus y Web of Science. Vamos a hacer una pequeña pirámide, ¿ya? Un poquito arbitraria, sí, de mi parte, pero es mi opinión, ¿ya? Por eso no lo he puesto en las diapositivas. Lo estoy poniendo aquí como una opinión, como investigador, ¿ya? Bien, en la cúspide de los repositorios con prestigio, yo pongo Scopus junto con WOS, ¿ya? Y de ahí hay cuartiles, pero si les explico cuartiles se van a confundir, ¿ya? Luego, yo acá pongo cielo, ¿ya? Luego, acá puedo poner otras bases de datos que no les he explicado, pero sí son varias. Crossref, DOAG, ¿ya? Latindex, ¿no? Latindex. Y luego hay otras, pues son un montón de bases de datos también internacionales que son prácticamente desconocidas, ¿no? Bien, pero más o menos está así. ¿Ya? Latindex, ya, este es Latindex 2.0, porque Latindex 1.0 es ya, Latindex 2.0.
Y al último yo pondría Latindex, ¿ya? 1.0. Y hay varias más. Latindex es bien latinoamericano, ya no es tanto en Estados Unidos ni en Europa, ¿sí? Bien, fíjense, y de eso hay cuartiles, ¿ah? No es que Scopus o Science de por sí sean el top top. Por ejemplo, un Scopus cuartil 4 es básicamente un cielo cuartil 1, o sea, bueno, aunque cielo no se ve en cuartiles, pero bueno, eh, a lo que voy, a lo que voy. Las revistas científicas normalmente son auspiciadas por una institución académica. Ejemplo, Industrial Data de la Universidad Nacional de San Marcos de la Facultad de Ingeniería Industrial. Industrial Data es una revista de prestigio, ¿sí? Que le ha tomado años conseguir. Esta revista logró su indexación a cielo y ojalá que en un tiempo no muy lejano tenga la indexación a Scopus, ¿sí? Cuando se publica en una revista científica, la revista científica tiene o se puede afirmar hasta cierto grado que la revista científica tiene una base confiable de información. Sin embargo, todavía existen malas prácticas y existen revistas que cobran y publican cualquier cosa, ¿ya? Eso se les llama revistas depredadoras. Más detalles cuando llevemos tesis en noveno ciclo, ¿ya? Bien, entonces acá vemos que las bases de datos son fuentes de información confiable. Y por eso en su trabajo les he pedido que citen mm, artículos científicos de esas bases de datos. ¿Ya? Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna curiosidad? Bueno, yo les doy un dato anecdótico. Si quieren visa, quieren un punto a favor para la visa a cualquier país y tienen un artículo científico, es un punto muy valorado. Tengo colegas que por tener un artículo científico prácticamente le dieron su visa, ¿sí? Porque no cualquiera llega a publicar. Además, se da prestigio internacional, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características de las bases de datos? Bueno, la base de datos, ¿no? Tiene acceso o publica, en realidad divulga artículos revisados por pares académicos. ¿Qué es una revisión por pares? Un par es, por ejemplo, el estudiante que está a tu costado. Tú eres estudiante, él es estudiante. Tú eres docente, tu par es otro docente. Tú eres magíster, tu par es un magíster. Tú eres doctor, tu par es un doctor. Ese es un par académico, ¿ya? Pero muchas revistas tienen revisores de pares ciegos. ¿Qué se le llama pares ciegos? No es que el docente o el investigador que te revisa está ciego, no. Significa que cuando yo reviso, por ejemplo, el artículo de Rodrigo, el artículo de Bruno, el artículo de Aldo, yo no sé su nombre ni apellido, me lo dan en el anonimato. Entonces, es como si yo revisara sus exámenes y yo no supiera sus nombres, ¿no? Esa es una evaluación ciega. ¿Por qué? Porque evita el favoritismo. De repente, por en la comunidad científica, yo conozco a Slim, lo conozco, es sobrino de mi amigo, ¿no? Entonces puede haber un favoritismo. Entonces, simplemente se borran los nombres, ¿ya? Incluye información actualizada y citable y permite una búsqueda avanzada por tema, autor, año o revista. Claro, porque las bases de datos tienen su página y en la página hay elementos de selección de artículos. ¿Cuáles son las bases de datos académicas? Acá tenemos varias que he recopilado. No son las únicas, ¿sí? Me olvidé de Google Scholar. ¿Cómo me olvidé de Google Scholar? Dios mío. Google Scholar es también una base de datos, ¿ya? Y es una de las más conocidas, pero no está a nivel de cielo ni Web Science Scopus, por si acaso, ¿ya? Bien, entonces, tenemos algunas bases de datos como Scopus, Web of Science,
¿no? Scopus, base de datos multidisciplinaria, multidisciplinaria. Aquí encontramos de cualquier área, ingeniería, ciencias, política, marketing, de todo, ¿no? Ideal para revisar tendencias, métricas de impacto y citaciones. Web of Science, plataforma de Clarivate con índices de alta calidad, búsqueda de literatura de alto impacto y análisis bibliométrico. Cielo, Biblioteca Científica Electrónica de acceso abierto, sobre todo de América Latina. ¿Ya? Buen punto de partida para estudiantes y lo bueno es que es gratuito, ¿no? Web of Science y Scopus tienen versión de pago, también tienen una parte gratuita, pero también tienen su versión de pago que es potente. Lo escolar es gratuito, busca literatura académica de acceso libre, eso es bueno, búsquedas rápidas, útil para principiantes. Pero, y eso sí, hay que revisar la calidad de lo que se publica, no todo ahí es bueno. Y Triple Explore, especializada en ingeniería, ¿no? Pero ingeniería eléctrica, electrónica, ¿no? Tecnología y computación. Acceso de papers de ingeniería, también hay de industrial y textil, pero en menor medida, de lo que yo he buscado. De repente no he buscado lo suficiente. Science Direct, base de datos de Elsevier, con libros y artículos completos. Investigación en ciencias aplicadas en ingeniería. Y Latindex también, lo que les había mencionado, ¿no? Bien, esas son las bases de datos. Se va a acabar el tiempo. Vuelven a conectarse, por favor. Se está por acabar unos minutos. Vuelven a conectarse a este mismo enlace, por favor, para seguir con las indicaciones. ¿Ya? Bien, pueden ir retirándose y en un minutito se conecta al mismo enlace, ¿ya? Mismo enlace, por favor.